Muchísimas gracias y mil disculpas que no pude en ese momento compartir, pero pues feliz ahorita de empezar. Nuevamente, buenos días con todos, todas, estimados asambleístas, el resto de invitados que se encuentran en esta sala y las personas que seguramente nos están escuchando por redes sociales. Mi nombre es Cristina Alarcón, soy ingeniera, vengo en representación del Movimiento Animalista Nacional, que es parte del colectivo LOA, por lo tanto, lo que voy a mencionar a continuación son observaciones desde el colectivo LOA. Siguiente, porfa. Primero quería aclarar así muy rápidamente un poco de lo que se ha hablado respecto de la sentencia de la Corte Constitucional del caso de la Mona Estrellita. Ha habido esta confusión tal vez de que la sentencia pues no aplica para todos los animales y solo a silvestres, pero la misma ley menciona a los otros animales. Por ejemplo, en el párrafo 175 de la ley ya se deja sentado que la Corte habla respecto de los animales destinados a domesticación para consumo o uso de cualquier tipo y dice, uno, la situación del animal o las condiciones en las que ha sido puesto no configuren abusos o actos desproporcionados y que dos, se propenda a la protección del animal. Cuando ya hablamos en el párrafo 181 de la sentencia, dice, sin embargo, se estima necesario que los criterios o parámetros desarrollados de la presente sentencia se difundan y se materialicen de la forma más idónea en normativa y política estatal, en la virtud de que este organismo estima pertinente sintetizar los principios, criterios o parámetros de la presente sentencia y disponer las medidas que constan a continuación. Y entonces la Corte Constitucional, pues, reconoce a los animales como sujetos de derecho, protegidos por los derechos de la naturaleza. Los animales son sujetos de derecho, protegidos bajo los derechos de la naturaleza, garantizados en el artículo 71 de la Constitución, bajo la política de la especie ecológica. Eh, y tercero, no sé si tal vez pueden ponerle mute a la persona que está hablando. Los derechos de los animales deben también responder a una dimensión adjetiva por la cual pueden indistintivamente las acciones y recursos constantes de la justicia ordinaria alcanzar la protección de sus derechos por medio de las garantías jurisdiccionales según el objetivo y pretensión concreta. Y en el cuarto sí hablamos específicamente de los silvestres, porque se habla de su custodia y cuidado, debe priorizarse en su inserción o permanencia en el hábitat natural y evaluarse en primer lugar esta alternativa, salvo condiciones particulares y otras exógenas que no sea posible, que es algo que pues se manifiesta dentro de la ley. Entonces, pues queda claro que a veces sí habla específicamente de animales silvestres, pero también habla de los animales en general como sujetos de derecho. Yo quería un poco y agradezco la participación del abogado Leonel Bacarizo que me antecedió y quería un poco hacer una aclaración, ¿no? En el Ecuador ha habido un tema de reconocimiento de sujetos de derecho que viene incluso de parte de la Constitución, que incluso se le reconoció como sujeto de derecho a la naturaleza. Hay otros diferentes tipos de sujetos de derecho que ya se vienen reconociendo desde el 2008 y hemos visto casos, como ejemplo, vulneración de derechos de la naturaleza, como el famoso caso de los cedros. Es decir, que no únicamente como sujeto de derecho, pues están los seres humanos y bajo ningún concepto se ha querido equiparar los derechos que les estamos brindando a los animales a los derechos humanos y como lo hemos manifestado varias veces, incluso porque no es necesario, porque los animales no necesitan los derechos que tienen los humanos, tienen sus derechos particulares que van acorde a su especie y pues entonces no es que al pasarles como sujetos de derecho, pues estamos evitando que o decirles que somos titulares, estamos retirando el tema de que ya no puedan ser propiedad o no puedan consumirlos o no pueda hacerse control de plagas. Esto creo que es una mala interpretación, pero le agradezco mucho al abogado por sus aportes. Siguientes, por favor. Esto viene de acuerdo un poco a la banalización que hemos visto de la ley en ciertos medios y por ciertos grupos y esta desacreditación fuerte que se ha hecho a la ley. Y creo que entonces es importante mencionar por qué este es importante. Incluso el ataque que ha recibido la comisión y que nosotros sabemos que pues esta comisión está dispuesta a escuchar a los varios grupos y que esta comisión efectivamente quiere que la ley salga lo mejor posible, tanto para los animales no humanos como para nosotros los seres humanos. Y entonces voy a hablar de estos puntos. Primero, el bienestar animal y la salud pública.
Adoptar la LOA es un paso crucial hacia la creación de entornos más seguros y saludables para todos los ecuatorianos. El desarrollo sostenible y su unión con la protección animal. La LOA refuerza nuestro compromiso con un futuro sostenible, asegurando que nuestras prácticas respeten y promuevan la integridad ecológica y el bienestar social. La responsabilidad ética y social. La LOA nos posiciona a la vanguardia en estas iniciativas, promoviendo una cultura de responsabilidad que beneficia a todo el país. Beneficios económicos, esto también se ha hablado mucho, pero realmente la LOA lo que busca es una inversión en el futuro económico del país. El liderazgo internacional y compromiso global. Adoptar la LOA es una declaración de liderazgo y compromiso global, alineándonos con las mejores prácticas internacionales y los tratados de protección animal. Y el Ecuador se posiciona como un líder en América Latina en derechos de los animales y yo diría en el mundo entero. Y una lucha contra la violencia. La LOA busca una sociedad más empática, logrando así reducir las conductas de violencia dentro de la sociedad. Siguiente, por favor. También aclarar un poco que se ha manifestado que esta ley debería ser un tema de bienestar animal. Y yo quiero aclarar esto también porque la ley, si bien hablamos de derechos, se usa mucho el bienestar animal porque es la medida científica en la que yo puedo garantizar que estos derechos se cumplan y por eso el bienestar animal está redactada en absolutamente toda la ley. Es un término que se usa frecuentemente. Ahora voy a mencionar de dónde saqué un poco estos argumentos que mencioné anteriormente. El bienestar animal es esencial para la salud pública. La evidencia científica internacional muestra que la protección adecuada de los animales reduce significativamente el riesgo de enfermedades zoonóticas, que representan el 60% de todas las enfermedades infecciosas en humanos y el 75% de las enfermedades emergentes. La promoción de los animales, la protección de los animales es un pilar del desarrollo sostenible. Experiencias internacionales demuestran que la conservación de la biodiversidad y del mantenimiento de los ecosistemas saludables dependen en gran medida del trato que les damos a estos animales. Por ejemplo, estudios de la Unión Europea han demostrado que estas leyes de bienestar animal han contribuido, por ejemplo, a la preservación de 1.500 especies en peligro. La adopción de políticas de bienestar animal reflejan una sociedad ética y responsable. Países avanzados como Alemania, Suecia, han demostrado que una legislación robusta y fuerte en el área de bienestar animal promueve el respeto, empatía y justicia. En Alemania, el 87% de la población apoya estas leyes que benefician el bienestar de los animales y el país ha visto una reducción del 40% de los casos de maltrato animal en la última década. El bienestar animal también tiene beneficios económicos. La prevención de enfermedades a través de la protección animal reduce los casos sanitarios y mejora la productividad. Estudios, por ejemplo, en Australia indican que por cada dólar invertido en bienestar animal se ahorra hasta $3 en costos de salud pública. Además, los países con fuertes leyes de bienestar animal, como Nueva Zelanda, han visto un incremento del 15% en la productividad agrícola y un crecimiento del 10% en turismo sostenible. La Organización Mundial de Sanidad Animal estima que solo el 20% de los países tienen leyes integrales de bienestar animal y Ecuador puede unirse a este grupo pionero. Ecuador está en una postura que fortalece nuestras relaciones internacionales y nos asegura un lugar en la vanguardia de la protección y el bienestar de los animales a nivel global. Y la lucha contra la violencia, que es algo que lo estamos experimentando todos los días y que es un tema grave que tiene que abordar este país. Pues tenemos la literatura científica indica que la exposición a la violencia hacia animales, especialmente en la infancia, la adolescencia, ya sea en calidad de partícipe o de testigo, está vinculado en un mayor riesgo de manifestar síntomas de traumas psicológicos, trastornos, desarrollo psicosocial y problemas de comportamiento. Ser testigo de repetidos escenas de agresión hacia los animales, más aún siendo partícipes en ellas, favorece la normalización de la violencia, la adquisición de actividades que apoyen la agresión, la aparición de problemas y déficits de empatía y insensibilización ante la violencia ejercida sobre los demás.
Menciona también que en estos estudios que se empieza a normalizar que se pegue a la esposa, que se pegue a los niños y que existe este tipo de violencia intrafamiliar. Y la evidencia científica señala que la exposición al maltrato animal en la niñez y en la adolescencia está relacionado con una serie de problemas conductuales y delincuencia juvenil. Todos los estudios de los cuales estoy mostrando los haré pasar a la comisión en una manera de anexo para que puedan leerlos. Este último artículo es de Copa y habla sobre la exposición de los animales a entretenimientos que son crueles con los animales y a la caza de animales. Siguiente, por favor. Esto quiero hacer una aclaración muy rápida. Hemos visto en la ciudadanía una confusión respecto de que estamos brindando básicamente todos los derechos a todos los grupos cuando nosotros somos conscientes y por eso la ley está basado en destinados a, en el destino que le hemos dado a los animales y cada grupo de estos tiene diferentes derechos, obligaciones y prohibiciones porque efectivamente a ciertos grupos podremos darle ciertos y a otros no. Entonces, existe esta especificación ya dentro de la ley, de por ejemplo el tema de plagas, no se está prohibiendo el tema de plagas, no se está prohibiendo el problema de faenamiento, pero sí se exigen ciertas cosas, pero solo quería mencionar rápidamente que sí existe esta diferenciación, no es que se le está dando los mismos derechos, las mismas obligaciones y prohibiciones a todos. Siguiente, por favor. Ahora sí, adelantándome un poco al tratamiento que se viene, al tratamiento legislativo que se viene, porque mis compañeros y compañeras ya han dado bastante información técnica y legal sobre el tema de la ley. Yo quería un poco ya desde el colectivo adelantarnos un poco a lo que se viene, al tratamiento legislativo y al texto que tiene que entregar la comisión. Nosotros hemos tomado como base la Ley Orgánica para la Promoción, Protección y Defensa de los Derechos de los Animales No Humanos, entregado por la Defensoría del Pueblo, pero tomando en cuenta que han existido varios aportes de varios sectores y que había ya también estos otros proyectos de ley incluidas, nosotros hemos creado un nuevo texto normativo que es el que le proponemos, si no es hoy, mañana, a la Comisión de Biodiversidad. Entre estos aportes que hemos recibido están aportes de la academia, de escuelas veterinarias que nos han enviado bastantes aportes, observaciones que fueron enviadas por la doctora Graciela Estrada, médicos veterinarios de equinos, incluso hemos tomado en cuenta observaciones de la misma industria, tanto que hemos visto cuando han comparecido aquí ante la Comisión de Biodiversidad, como lo que se han manifestado en ciertos otros medios, el proyecto de la asambleísta Marcelo Holguín Chiara, el proyecto COPO de la exasambleísta Yesenia Guamaní, el proyecto de ley orgánica de bienestar animal del exasambleísta Eliana Medeira y Esteban Torres, el proyecto de reformatoria del Código Orgánico de la asambleísta Viviana Beleos, Viasco Luna y exasambleísta Fausto Jarrín, y de las mesas de trabajo que se realizaron en la Asamblea Nacional el 6 de junio del 2024, donde participaron más de 80 personas. Y con esto, pues nosotros hemos creado un nuevo texto normativo propuesto, fortalecido y mejorado, tomando en cuenta ya todas estas propuestas. Siguiente, por favor. Y un poco, no voy a ahondar en todos los cambios que se han hecho, pero solo en unos pocos que creo que es importante mencionarlos, tomando en cuenta las preocupaciones que ha habido de la ciudadanía, de ciertos gremios, para que haya un poco de claridad. Y voy a empezar por los principios, que es una de las bases importantes de la ley. En el principio de igualdad y no discriminación, decía, todos los animales no humanos son iguales ante la ley y gozarán de su protección y no podrán ser discriminados por cualquier distinción individual, colectiva, temporal y permanente. Y justamente es algo que también habló el abogado Leonel Vaquerizo antes que yo. Existe justamente la preocupación, como está redactado el texto, que se pueda hacer, que no se pueda hacer el control de animales intrópicos o que afecte el consumo. Nosotros, para darle mayor claridad a este tema y que no se entienda que el tema va por ese tema de prohibiciones, nosotros hemos agregado basándose en las condiciones y de la clasificación determinada en la presente normativa para que se entienda que es de acuerdo a las clasificaciones y a lo que se está hablando dentro de la ley. No es que se está tratando de decir que no se puede eliminar los animales plaga o que no se puede consumir o faenar animales destinados a consumo. Siguiente, por favor. Listo. Este indubio por nativa también entiendo que ha generado un poquito de tal vez de confusión
¿En qué se está tratando? En el caso de dudas sobre el alcance de las disposiciones legales o reglamentarias, se aplicará el sentido más favorable a la protección de los animales no humanos y entiendo que se daba tal vez esta mala interpretación que se estaba dando prioridad a los animales sobre los humanos. Y realmente esa no es el objetivo de esta ley. Jamás pondríamos que los animales no humanos están por encima de la protección de los derechos de los humanos. Y entonces lo que le hemos agregado para que haya un poco más de claridad nuevamente es en caso de existencia de dos normas de la misma jerarquía aplicables a un determinado caso, se optará por la más favorable a los animales no humanos. Es decir, es comparar entre dos normas de animales. Es decir, si tengo una que le brinda mejor calidad de vida a un animal, entonces me baso en esa. Decir un ejemplo como que si es que se ahoga un perro o se ahoga una persona y yo le tengo que ahora rescatar al perro versus al humano, no es verdad. Este principio no se basa en eso y este principio lo que busca no es eso, sino lo que busca es que si yo tengo normas jerárquicas en la que una se le brinda un mejor trato a un animal, me invento en un perro, en una normativa, no dice que el perro tiene que vivir encadenado en una terraza y el otro dice que el perro no puede vivir encadenado en una terraza, me tengo que ir por el que tiene le da mayor bienestar a ese animal, me iré por el que dice que el animal no puede estar amarrado en una terraza. No es una comparación con los derechos humanos. Siguiente, por favor. Las provisiones generales. Sí, también entendí que hubo un tema de una confusión o mala claridad del tema. Era el tema de comerciar, promover y usar herramientas, métodos que causen daño físico, emocional y que provoquen acciones de castigo, de intimidación para el manejo, entrenamiento y adiestramiento de animales no humanos con collares de ahogo, pinchos o descargas eléctricas. Si bien estaba específico lo que dice pinchos, collares de ahogo, pinchos o descargas eléctricas, justamente vimos de esta preocupación del sector productivo en no poder usar, por ejemplo, los cercos eléctricos. Este articulado, su espíritu era para animales destinados a compañía, no era para el tema de productividad, porque efectivamente existen ahora nuevas técnicas de educación en los caninos en los que no es necesario usar collares de ahogo, usar collares eléctricos que pueden generarle trauma a los animales y dolor, sino que ahora existen otras técnicas mucho más amigables y que cada vez la corriente es usar estos y entonces para que exista una mayor claridad, pues esto simplemente se los ha movido al tema de ya no estar en provisiones generales, sino únicamente para los animales de compañía, para que no exista pues esta confusión, porque evidentemente se necesita los cercos eléctricos. Siguiente, por favor. E igual en las provisiones generales estaba justamente el envenenar animales no humanos en forma masiva o individual, que también lo mencionó el abogado vaquerizo antes que yo. Y sí existía esta preocupación de que entonces ya no se podía hacer control de plaga por este artículo, lo cual no es el espíritu de la ley. Entendemos que se tiene que hacer control de plaga, que se debe usar mecanismos que sean de eficacia rápida, es decir, que el animal sufra lo menor posible, pero no se le está prohibiendo y por lo tanto nosotros en el nuevo texto que les estamos enviando unificado con todo lo que hemos recibido, pues se hace excepción a los animales liminales o sinantrópicos cuando corresponda y según los criterios y parámetros previstos en esta ley y su reglamento, porque obviamente hay que reglamentar cuáles técnicas serán las apropiadas, cuáles venenos, etcétera, lo que se tenga que usar, ¿no? Pues es un tema un poco más técnico que no se lo puede ahondar en esta ley, pero se está de esta manera un poco esclareciendo este tema. Siguiente, por favor. Esto, ya. El uso de animales no humanos y o sus partes como elementos ornamentales o decorativos, entendimos que había esta preocupación de que se prohibía el uso de cuero, lana, pluma. En esto únicamente entonces la aclaración que hemos hecho es poner vivos, es decir, que no se puede utilizar animales no humanos vivos como elementos ornamentales o decorativos, pero evidentemente si sus partes y en ninguna parte del texto normativo que lo hemos revisado, pues no existe ningún artículo en el texto propuesto unificado que prohíba el uso de lana, cuero, entre otros. Siguiente, por favor. Mm, Cristina, perdón, le quedan 2 minutos, ¿sí? Sí, ya mismo acabo. Si me podría dar un poquito más, que al abogado se le diera un poco más, pero sí estoy, ya estoy sobre el tiempo. O sea, sí estoy aquí acá. Siguiente, porfis.
¿Le pueden pasar a la siguiente, por favor? Si le pueden pasar la siguiente diapositiva. Ahí se salió la presentación. No sé si se puede tomar en consideración este tiempo que se está perdiendo porque no puedo ver la presentación y no se la está pasando. Tal vez si le pueden volver a poner a la presentación y tomar el tiempo desde que se la pueda ver otra vez. Estimada secretaria, por favor, controle el tiempo y también tenga la bondad, me confirman que el problema es de internet. Sí, señor presidente, le acabé de decir que le quedan 2 minutos, pero ella está diciendo que como no se le abre la presentación, se le extiende un poquito el tiempo. O sea, no estoy abriéndola yo, la tenían ustedes la presentación, o sea, ustedes la estaban presentando. Y creo que sí es importante mencionar, solo Es, me quedan 4 es, diapositivas. sí, es muy importante, pero el problema en donde está ubicado la persona que está compartiendo con usted la pantalla es que tiene problemas de internet. Ahí se Por abrió, ahí, ahí se abrió. por ahí estamos, por ahí. Tenga la Ajá, bondad. listo. Entonces no sé si puedes irte a donde estábamos, que es la número 12. Es que ahí se te hace más fácil encontrar. Ajá, ya mismo acá. Ya, esta también era una preocupación que sí era importante manifestarla, pero también la manifestó el abogado, el tema de la prohibición en animales destinados a consumo industria, del suministro de antibióticos o antimicrobianos, etcétera. Entendemos esta preocupación y es completamente válida. Y entonces nosotros lo que hemos hecho es agregar u otros fármacos de uso controlado, salvo por razones estrictamente terapéuticas y bajo supervisión veterinaria. El uso de antibióticos y antimicrobianos para cada especie se especificará en el reglamento de esta ley porque entendemos que eso es algo que tiene que ser un poco más efectivo. Este artículo, su esencia, lo que buscaba es que no se use de manera indiscriminada el suministro de antibióticos porque este uso indiscriminado lo que hace es generar resistencia antibiótica en los consumidores de los productos. Ese era a eso iba este articulado, pero evidentemente no a prohibir por completo el uso. Entendemos que se tiene que usar en la industria los antibióticos. Siguiente, porfa. Y creo que la siguiente sí ya es la. Ya. Ese también era una preocupación que se tenía en el tema de prohibiciones. Habían manifestado el tránsito alimentar o pastorear comercial en espacios públicos, aves, ovinos, bovinos, caprinos, porcinos y otros animales. Existía esta preocupación que ya no se podría hacer en caminos vecinales o en la ruralidad, lo cual de acuerdo, entonces lo que se ha hecho es agregar urbanas. Obviamente es peligroso que estos animales pues estén transitando en una zona urbana donde existe mucha movilización de carros, etcétera, pero obviamente en la ruralidad se los podría transportar. Siguiente, por favor. En este tema también entendemos que era un tema importante de aclararlo, el tema de faenar, de postar, le hemos cambiado un poco el texto para que esté más claro, no exista confusiones de lo que realmente se quiere lograr. Y entonces pusimos faenar, depostar o provocar la muerte de animales no humanos destinados a consumo fuera de las instalaciones debidamente acreditadas para tales fines, según dicte la normativa secundaria existente para el efecto, la cual deberá diferenciar las condiciones necesarias para la producción industrial, semi-industrial y traspacho, entendiendo que las tres son diferentes y se exceptúan los casos de animales que se hallan en condiciones de vulnerabilidad, lesiones graves, enfermedades que impliquen su trato inmediato, enfermedades zoonóticas diagnosticadas por un médico veterinario, en el caso de autoconsumo,
se deberá aplicar técnicas de aturdimiento y pérdida rápida de conciencia de los animales. Es decir, no es que se está diciendo que todos los animales deban ir a faenarse en los centros, sino que en estos casos pues se exceptuará y se puede hacerlo bajo estas condiciones. Siguiente, por. Y ahí sí, ya he llegado al final de mi presentación y únicamente mencionar así rápidamente cuáles son los objetivos del texto unificado nuevo que hemos hecho de parte del colectivo LOA y que lo haremos pasar a la Comisión de Biodiversidad. Y es que este texto primero obviamente cumpla con el mandato de la Corte Constitucional, que es la base y lo más importante, que este mantenga el espíritu de promoción, protección y defensa de los animales no humanos, que hemos recibido aportes y preocupaciones de la ciudadanía, de los gremios, de muchos veterinarios que nos han escrito, de fauna silvestre, de equinos, de experimentación, y obviamente tomando en cuenta que estos no atenten contra los animales, pero se han incluido muchas de estas observaciones y agradecemos a las personas que nos han enviado estas observaciones y muchas que también las hemos escuchado porque hemos estado pendientes de lo que se manifiesta dentro de esta comisión. Que este sea un texto más fortalecido y obviamente esperamos que la Comisión de Biodiversidad lo use como base importante para el texto que deberán presentar para primer debate. Y también, por último, hacemos un pedido a la Comisión que se nos pueda hacer partícipes de las mesas de trabajo y que nos vean como aliados estratégicos de la sociedad civil para que salga un primer borrador de texto aprobado que cumpla con lo dictado con la Corte Constitucional, que mantenga su espíritu y que obviamente tome en cuenta los aportes que también han venido desde otros sectores. También quisiéramos pedir a la Comisión si se puede lograr un memorando de entendimiento con la ciudadanía para poder tener una participación más directa y que esta ley que es tan importante para los animales no humanos, pero también para las personas, como hemos manifestado, y poder así pues tener un texto que sea más ecuánime, un texto que sea más mejorado y que realmente pueda buscar lo mejor para los animales y tomando en cuenta también lo que han manifestado el resto. Muchísimas gracias por escucharme el día de hoy. Les estaremos haciendo la entrega de este texto el día de hoy o el día de mañana a más tardar a la comisión. Muchísimas gracias.